Buenas noches, mi nombre es Susana Hernández, estudiante de Gerencia Financiera. Vendremos a exponer el análisis de riesgo empresarial. Su concepto se trata sobre un proceso para identificar y evaluar y gestionar posibles amenazas y oportunidades que puedan afectar el éxito de una organización. Este consiste en identificar riesgos, evaluar su probabilidad e impacto, gestionarlos mediante medidas preventivas y correctivas, y monitorear y revisar continuamente el proceso para adaptarse a los cambios del entorno empresarial. Su objetivo es prevenir y mitigar riesgos, así como capitalizar oportunidades para lograr sus objetivos estratégicos de la empresa. Diferencias entre evaluación y riesgo empresarial. Son dos procesos diferentes, pero complementarios en la gestión de riesgo de una organización. La evaluación de riesgos empresariales se enfoca en identificar, medir y priorizar los riesgos potenciales que pueden afectar a la empresa, considerando aspectos como la probabilidad de ocurrencia y el impacto en la organización. Este proceso permite establecer una jerarquía de riesgos y determinar cuáles requieren una acción inmediata. Por otro lado, el análisis de riesgo empresarial implica el estudio detallado de los riesgos identificados durante la evaluación, con el objetivo de comprender mejor sus causas, consecuencias y posibilidades estratégicas de mitigación. Este análisis se centra en entender la naturaleza de los riesgos y cómo pueden afectar a la empresa, para tomar decisiones informadas sobre cómo gestionarlos de manera efectiva. Los métodos y características del análisis de riesgos empresarial son la identificación de riesgos, que consiste en identificar y documentar los diferentes riesgos que pueden afectar a la empresa, tanto internos como externos. La evaluación de riesgos se trata de analizar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que cada riesgo pueda tener en la empresa, para poder priorizarlos y gestionarlos adecuadamente. El análisis cualitativo y cuantitativo es el análisis que se basa en la experiencia y el juicio de expertos para evaluar los riesgos, mientras que el análisis cuantitativo utiliza datos numéricos para cuantificar los riesgos. Cuarto, tenemos el plan de gestión de riesgos. Una vez identificados y evaluados los riesgos, es necesario desarrollar un plan de gestión de riesgos que incluya medidas de prevención y la mitigación para reducir la exposición de la empresa a estos riesgos. El monitoreo y revisión continua es un proceso continuo, valga la redundancia, y dinámico, por lo que es importante monitorear y revisar regularmente los riesgos identificados, así como actualizar el plan de gestión de riesgos según sea necesario. También tenemos el análisis de riesgo empresarial y su valorización. Es un proceso que consiste en identificar, evaluar, gestionar riesgos que pueden afectar a una empresa en el logro de sus objetivos. La valoración de riesgo es una empresa tiene como objetivo determinar la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados para establecer acciones de mitigación y control que minimicen su impacto en la organización. En resumen, el análisis de riesgo empresarial es clave para la toma de decisiones informadas y la implementación de estrategias efectivas para proteger a una empresa de posibles amenazas y maximizar las oportunidades de éxito. Mediante una valorización adecuada de riesgos, la empresa puede identificar áreas vulnerables y desarrollar medidas preventivas y de contingencia para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. De igual manera, tenemos la gestión de riesgo empresarial. Es un proceso integral que tiene como objetivo identificar, evaluar
y gestionar los riesgos. Está expuesta con el fin de proteger sus activos, maximizar oportunidades y garantizar la continuidad del negocio. La clasificación de los riesgos empresariales pueden clasificarse de diversas formas, dependiendo de diferentes criterios. A continuación se presenta una clasificación común de los riesgos empresariales. Como ejemplo, los riesgos operativos relacionados con la operación diaria de la empresa, como fallas en los procesos, errores humanos, fraudes, interrupciones en la cadena de suministro, entre otros. Riesgos financieros, que estos incluyen están relacionados con la gestión de recursos financieros de la empresa, como fluctuaciones en los mercados financieros, cambios en las tasas de interés, devaluaciones monetarias, incumplimiento de pago, entre otros. Riesgos estratégicos son aquellos que afectan la capacidad de la empresa para alcanzar sus objetivos estratégicos a largo plazo, como cambios en el mercado, competencia, innovación tecnológica, cambios en la regulación, entre otros. También tenemos los riesgos de cumplimiento. Se refieren al incumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes que pueden afectar la reputación y operación de la empresa, como normativas laborales, fiscales, ambientales, entre otras. Los riesgos de reputación relacionados con la percepción que tienen los stakeholders sobre la empresa, como crisis de imagen, escándalos, incumplimiento de compromisos que pueden afectar la confianza y la credibilidad de la organización. Los riesgos de ciberseguridad. Estos se basan de la información y los activos tecnológicos de la empresa, como instrucciones, hackeos, robo de datos, entre otros. La norma ISO 3100, el objetivo de la norma tiene como objetivo proporcionar un marco de trabajo para las organizaciones que puedan gestionar de manera efectiva los riesgos que se enfrentan, que obstaculizan el logro de sus objetivos. Los principios de gestión de riesgos, la forma en que establece una serie de principios fundamentales que deben guiar la gestión de riesgos en las organizaciones, tales como la integración de la gestión de riesgos en todos los niveles de la organización, la toma de decisiones basada en la evidencia y la participación de las partes interesadas. Tercero, el proceso de gestión de riesgos se describe como un proceso de gestión de riesgos que incluye la identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo continuo de los riesgos con el fin de minimizar su impacto en la organización y maximizar las oportunidades. El enfoque basado en este contexto se basa en la norma destacada, en la importancia de tener en cuenta el contexto organizacional, incluyendo su cultura, estructura, objetivos, recursos al momento de gestionar los riesgos. La comunicación y consulta es fundamental en estas normas. Se hace énfasis en la importancia por establecer canales de comunicación eficaces que fomentan la participación de partes interesadas en el proceso de gestión de riesgos. Muchas gracias por su atención. Que tengan feliz noche.